El silencio de los durmientes. Acto 1. El eco del pasado. El sol de las 4 de la tarde caía como un martillo sobre San Ignacio, Sinaloa. No era el calor limpio del desierto, sino una opresión húmeda y pegajosa que emanaba del asfalto derretido y de la tierra reseca en los límites del pueblo. El aire olía a diésel quemado, a fritanga de un puesto callejero cercano y al hedor sutil de la desesperación. Para Sofía, de 26 años, olía a fin del mundo. Estaba acurrucada en el rincón más oscuro de su modesta casa de bloques de cemento, con su hijo de 5 años, Mateo, temblando contra su pecho. El zumbido de un enjambre de moscas sobre un plato de comida sin tocar era el único sonido que competía con los golpes brutales en la puerta de metal. «Abre la puerta, pendeja. Sabemos que estás ahí». La voz era un graznido áspero, distorsionado por la rabia y el aguardiente barato. «El comandante Valdivia quiere lo que tu marido se robó. Abre o la tiramos abajo y te sacamos a rastras». Mateo sollozó, un sonido ahogado en la tela de la blusa de su madre. Sofía le apretó más fuerte, susurrando palabras que no sentía. «Shh, mi amor, no pasa nada. Es un juego, mi niño. Un juego de escondidas». Pero sus ojos, fijos en la puerta que se abollaba con cada golpe, no mentían. Esto no era un juego. Era el cobro de una deuda que no era suya, una herencia de sangre dejada por su esposo, Esteban, cuyo cuerpo había sido encontrado en una zanja hacía 3 semanas. El calor en la pequeña habitación era sofocante. Gotas de sudor corrían por la sien de Sofía, trazando caminos de mugre en su piel. Podía oír el motor de una camioneta en ralentí afuera, una Ford Lobo con el motor modificado, el sonido de la muerte en esa parte de la sierra. Los golpes se detuvieron. Hubo un silencio expectante, más aterrador que el ruido. Luego, el crujido metálico de una palanca forzando la cerradura. El fin. Sofía cerró los ojos, rezando una oración silenciosa a un santo que la había abandonado hacía mucho tiempo. Fue entonces cuando un nuevo sonido cortó el aire. No era el motor de la Lobo, sino un rugido más profundo, más gutural. El de varios vehículos pesados acercándose a gran velocidad. Se oyeron frenazos que levantaron nubes de polvo rojizo. Gritos. No de los hombres que la amenazaban, sino de sorpresa, de alarma. Luego, un sonido seco, un zum sordo y pesado, seguido de otro. Silencio de nuevo. Un silencio denso, cargado de una violencia repentina y final. La puerta de su casa se abrió de golpe, no por la palanca, sino por una patada limpia y precisa que hizo saltar el marco. La luz del sol la cegó por un instante. Cuando sus ojos se ajustaron, vio una silueta que llenaba el umbral. Era un hombre alto, corpulento, vestido con ropa táctica de color arena. Su rostro era un mapa de experiencias duras, dominado por una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda y bajaba hasta la arruafa, hasta la comisura de los labios, dándole una expresión de perpetuo desdén. Tenía unos 40 y tantos años, con el pelo corto y canoso en las sienes. Sus ojos, oscuros e insondables, barrieron la habitación, deteniéndose en ella y en el niño. No había amenaza en su mirada, solo una evaluación fría, profesional. Este era un hombre que vivía y respiraba violencia, pero la controlaba como un maestro artesano controla su herramienta. Su nombre clave era Sombra. Era el comandante de una célula independiente que operaba en las zonas grises entre los territorios de los grandes cárteles. No traficaban drogas, no secuestraban. Eran una anomalía, un grupo de limpieza, mercenarios con un código. Se especializaban en solucionar problemas que nadie más podía o quería tocar, siempre por un precio exorbitante. Su reputación era legendaria, brutalmente eficientes, quirúrgicamente precisos y absolutamente discretos. Detrás de él, su equipo se desplegó. A su derecha, un hombre mayor, delgado y con gafas, cuyo apodo era Búho. Era el médico y táctico del grupo, un veterano de las fuerzas especiales cuya calma en el caos era tan letal como cualquier arma. A la izquierda, un joven de no más de 22 años, con los dedos constantemente moviéndose sobre una tableta reforzada. Le llamaban Chispa, el genio técnico, capaz de hackear, rastrear y escuchar cualquier cosa que tuviera un circuito. Afuera, junto a una Chevrolet Cheyenne,
blindada en la que habían montado una ametralladora Browning M2, estaba Oso. Un gigante de casi 2 metros, con brazos como troncos de árbol. Era el especialista en armas pesadas y la personificación de la intimidación. Los 2 sicarios que habían estado aporreando la puerta de Sofía yacían en el polvo, neutralizados con una eficiencia brutal por Oso, sin un solo disparo. Sombra dio un paso dentro de la casa. El aire seguía cargado de miedo. Su negocio tenía reglas claras, sin testigos, sin involucramiento emocional, sin cabos sueltos. Lo que acababa de hacer al intervenir en una disputa local rompía al menos 2 de esas reglas. Sus hombres lo sabían. Búho le lanzó una mirada interrogante por encima de sus gafas. «Jefe», dijo Búho en voz baja. Esto no estaba en el itinerario. Teníamos una reunión en Culiacán. Sombra no le respondió. Sus ojos estaban fijos en el niño, en Mateo. El pequeño, a pesar del terror, se asomó por detrás de su madre. Sus grandes ojos oscuros llenos de una inocencia que no pertenecía a ese lugar. Y en ese instante, en la forma en que el niño se aferraba a su madre, Sombra no vio a un extraño. Vio un fantasma. Un eco de un recuerdo que mantenía encerrado en la bóveda más profunda de su mente. Un rostro. Un nombre susurrado en una noche de fuego y pérdida. Daniel. Su propio hijo, perdido hacía una década en una guerra que él mismo había ayudado a empezar. Ese recuerdo fue el gatillo emocional. La coraza de profesionalismo se agrietó, y por una fracción de segundo, el comandante desapareció, dejando solo a un padre en duelo. La decisión se tomó en ese latido del corazón, en contra de toda lógica, en contra de las prácticas de su negocio, en contra de su propia supervivencia. Se agachó lentamente, para no asustar al niño. Su voz, normalmente un gruñido autoritario, salió más suave de lo que pretendía. «No les haremos daño. Están a salvo». Miró a Sofía, cuyos ojos reflejaban una mezcla de terror y una incipiente y frágil esperanza. ¿Quiénes eran esos hombres? La mujer tragó saliva, su voz un hilo tembloroso. «Trabajan para el comandante Valdivia, el jefe de la policía municipal. Mi esposo. Él sabía algo. Lo mataron. Ahora nos quieren a nosotros. Valdivia». El nombre resonó en la mente de Sombra. Un pez pequeño, un corrupto de pueblo, pero conocido por sus conexiones. Meterse con él era buscar problemas innecesarios. Su instinto, afilado por años de supervivencia, le gritaba que se diera la vuelta, que se subiera a su camioneta y se olvidara de lo que había visto. Era el negocio. Pero la imagen de su propio hijo, superpuesta sobre el rostro de Mateo, era un ancla que no lo dejaba moverse. Proteger a los inocentes. Era la única regla no escrita, la única que a veces pesaba más que todas las demás. La que lo mantenía, a su extraña manera, humano. Se puso de pie, su decisión solidificada en una máscara de acero. Se giró hacia su equipo. Cambio de planes. Búho, atiende a la mujer y al niño. Revisa si están heridos. Chispa, quiero todo lo que puedas encontrar sobre el comandante Valdivia. Cuentas bancarias, llamadas, amantes, todo. Oso, asegura el perímetro. Nadie entra, nadie sale. Y deshazte de la basura de afuera. Oso asintió, una sonrisa casi imperceptible en su rostro. Disfrutaba de su trabajo. Búho, a pesar de sus reservas, sacó un botiquín de su chaleco y se acercó a Sofía con la calma de un abuelo. Chispa ya estaba tecleando furiosamente en su tableta, sus ojos brillando con el desafío. Sombra se quedó en la puerta, observando la calle polvorienta. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Sabía que acababa de cruzar una línea. Acababa de convertir un problema ajeno en el suyo. Acababa de declararle la guerra a un hombre con poder local por una razón que ni siquiera sus hombres más leales entenderían del todo. Pero mientras escuchaba el llanto de Mateo convertirse en un sollozo silencioso, supo que no había otra opción. El pasado exigía un pago, y Sombra siempre pagaba sus deudas. La reunión en Culiacán podía esperar. Ahora tenía un fantasma que exorcizar. Si te hierve la sangre con este tipo de injusticias, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte cómo termina esta historia. Acto 2. La sombra del chacal. El refugio
Era una vieja bodega abandonada en las afueras de Cosalá, un lugar olvidado por Dios y por el gobierno. Sombra la había equipado hacía años como un punto de repliegue, invisible en cualquier mapa oficial. Dentro, el contraste con el exterior decrépito era absoluto. Había un generador diésel que zumbaba suavemente. Una estación de comunicaciones montada por Chispa que parecía sacada de una película de espías. Un área médica improvisada pero impecablemente limpia o a cargo de Búho. Y un arsenal que haría palidecer a una pequeña comisaría. Sofía estaba sentada en un catre, envuelta en una manta térmica a pesar del calor. Búho le había dado un sedante suave y le había curado unos rasguños en los brazos. Mateo dormía hoy a su lado, agotado por el miedo, aferrado a un pequeño camión de juguete que Oso había encontrado en algún lugar y le había dado con una torpeza conmovedora. Sombra estaba de pie frente a una pizarra blanca, estudiando los primeros datos que Chispa había empezado a proyectar desde su tableta. La cara del comandante Ramiro Valdivia, sonriente y regordeta, le devolvía la mirada. Un hombre que en las fotos oficiales posaba junto al gobernador y bendecía nuevas patrullas, pero cuya sombra se extendía por todos los negocios sucios de la región. «Jefe, este cabrón es más que un simple policía corrupto», dijo Chispa, sin levantar la vista de su pantalla. «No es un lobo solitario, es el chacal que le abre la puerta a la manada. Sus finanzas son un chiste. Gana 30.000 pesos al mes, pero tiene 3 casas a nombre de su esposa, 2 ranchos a nombre de su cuñado y una flota de camionetas de lujo. Y aquí está lo interesante. En las últimas 6 semanas ha habido una serie de transferencias fuertes desde cuentas en Jalisco. No son de un banco, son depósitos en efectivo a través de empresas fachada. Estamos hablando de millones. Jalisco. La palabra flotó en el aire, pesada y ominosa. Para todos en la sala, solo significaba una cosa: el cártel Jalisco Nueva Generación. Búho se acercó, limpiándose las manos con un trapo. Eso explicaría la agresividad. No son sus matones locales. Son gente de fuera, con órdenes de no dejar cabos sueltos. Se volvió hacia Sofía, que había estado escuchando en silencio. Su voz era amable. «Sofía, necesitamos que nos cuentes todo. Cualquier detalle, por pequeño que sea, sobre tu esposo. ¿Qué vio? ¿Qué sabía?» La mujer respiró hondo, las lágrimas brillando en sus ojos. Esteban, él no era un mal hombre, solo estaba desesperado. Perdió su trabajo en la mina y empezó a trabajar de puntero para la gente de aquí, los de Sinaloa. Solo vigilaba los caminos. Pero un día lo mandaron a un punto en la sierra, cerca del límite con Durango. Se suponía que debía vigilar un cargamento que iba a pasar. Hizo una pausa, reviviendo el horror. Pero el cargamento nunca llegó. En su lugar vio a Valdivia. El comandante estaba allí, en persona, con su patrulla oficial. Pero no estaba solo. Se reunió con un convoy. Camionetas nuevas, sin placas, llenas de hombres con equipo militar. Esteban dijo que no eran de aquí. Llevaban las 4 letras, CZNG. Vio cómo Valdivia les entregaba unos mapas y unos radios. Se dieron la mano. Esteban se asustó. Trató de grabar con su teléfono, pero lo vieron. Logró escapar. Continuó con la voz rota. Llegó a casa aterrorizado. Dijo que esto era grande, que no era un simple acuerdo de paso, que era una entrega. Les estaba entregando la plaza. Le dijo a su primo, que también trabaja para la gente de Sinaloa, pero al día siguiente encontraron al primo muerto. Y luego vinieron por Esteban. Antes de que lo mataran, me dio una tarjeta de memoria. «Si algo me pasa», me dijo, «esto es nuestro seguro de vida. Dáselo a la persona correcta». La escondí. Sombra se giró, su interés alcanzando un punto álgido. «¿Dónde está esa tarjeta?» Sofía metió la mano bajo su blusa y sacó un pequeño collar. Colgando de él había un diminuto relicario de plata. Lo abrió. Dentro, en lugar de una foto, estaba una tarjeta micro SD. Chispa la tomó con la delicadeza de un cirujano y la insertó en un lector conectado a su tableta. La pantalla se llenó de archivos. Un video, tembloroso y de mala calidad, pero inequívoco. Mostraba la reunión. La cara de Valdivia era clara como el día. También se veía el rostro del hombre con el que hablaba. Un tipo con una cicatriz de quemadura en el cuello
y una sonrisa depredadora. Y detrás de ellos, una interminable fila de camionetas. «Mierda», susurró Chispa. Conté las camionetas en el video. Son 43. Ford Lobos, Tahoes, algunas con blindaje artesanal. Es una fuerza de invasión. Y Valdivia es su punta de lanza. El plan del enemigo quedó brutalmente claro. No era una simple incursión. El CJNG planeaba un golpe masivo para tomar el control de ese corredor estratégico. Y Valdivia era su cómplice interno, el que garantizaría que la policía y el ejército miraran para otro lado. El asesinato de Esteban y la persecución de su familia no era por un robo. Era para silenciar al único testigo de la traición. La investigación de Sombra y su equipo se intensificó. Oso, usando su imponente presencia, fue a un bar local conocido por ser frecuentado por policías fuera de servicio. No hizo preguntas. Simplemente se sentó, pidió una cerveza y dejó caer el nombre de Esteban. Las miradas nerviosas y el silencio repentino le dijeron todo lo que necesitaba saber. Un oficial joven y asustado se le acercó más tarde en el baño. «No sé nada», balbuceó, «pero dicen que Valdivia tiene a un niño, el hijo de Esteban. Lo tiene en su rancho, como garantía». La sangre de Sombra se heló. La complicación que más temía se había hecho realidad. El tiempo se había acabado. Ya no se trataba solo de proteger a Sofía, sino de rescatar a Mateo. Valdivia no lo usaba como rehén contra Sofía, sino como un cebo para atraer a quien quiera que la estuviera ayudando. Un cebo para él. Chispa, el rancho de Valdivia. Ubicación, planos, defensas. «Ahora», ordenó Sombra. La pantalla de la pizarra mostró imágenes de satélite. Un complejo amurallado a 30 kilómetros de la ciudad, en una zona de difícil acceso. Muros altos, una sola entrada. Cámaras por todas partes, informó Chispa. Y según los registros de la red eléctrica, está consumiendo energía como un pequeño centro comercial. Probablemente tiene su propio centro de comunicaciones. Hay al menos una docena de guardias armados en todo momento. Un asalto frontal es un suicidio. La situación había escalado de forma exponencial. Ya no era un policía corrupto. Era un traidor a punto de facilitar una masacre, con el respaldo de uno de los cárteles más poderosos del mundo. Y tenía a un niño inocente en su poder. Sombra miró el rostro de Valdivia en la pantalla. Vio la arrogancia, la crueldad, la impunidad de un hombre que se creía intocable, protegido por un sistema que él mismo había ayudado a pudrir desde dentro. Vio el mismo tipo de hombre que, años atrás, le había arrebatado a su propio hijo. La venganza era una opción. Podían atacar el rancho, quemarlo hasta los cimientos y llevarse a Valdivia por delante. Sería sangriento, pero era lo que mejor sabían hacer. Sin embargo, eso no detendría al convoy de 43 camionetas. Serían mártires inútiles. No, esto requería algo más. No solo fuerza bruta, sino estrategia. No solo venganza, sino una justicia tan devastadora que hiciera temblar los cimientos del poder de Valdivia. Necesitaban un plan que rescatara al niño, detuviera la invasión y expusiera la podredumbre para que todos la vieran. Oso prepara el arsenal. El pesado. Búho, equipo médico de combate completo. Chispa, necesito una forma de comunicarme de forma segura y de tumbar la red de Valdivia en el momento justo. Dijo Sombra, su voz era un témpano de hielo. Vamos a ir a la guerra, pero no en su terreno, en el nuestro. Se acercó a la mesa y cogió el teléfono satelital. Marcó un número de una lista encriptada. Era un contacto que no había usado en años. Una apuesta arriesgada, pero su única opción para conseguir un aliado inesperado. «Elena», dijo cuando la persona al otro lado contestó. «Soy yo. Tengo una historia que hará que te den el Pulitzer. Pero me va a costar. Y a ti también». Acto 3. La boca del diablo. Elena Vargas era una periodista de las que ya no quedaban. Tenía 40 años. El pelo recogido en una coleta práctica y una mirada que había visto demasiado para su edad, pero que se negaba a volverse cínica. Dirigía un pequeño portal de noticias online que se financiaba con donaciones, dedicado a investigar la corrupción y la violencia en Sinaloa que los grandes medios ignoraban por miedo o por soborno. Sombra le había salvado la vida 3 años atrás, cuando su investigación sobre un general corrupto
la puso en la mira de un escuadrón de la muerte. Desde entonces, existía entre ellos un pacto de silencio y un respeto mutuo a regañadientes. Él era la fuente de la que ella nunca hablaría, ella era la conciencia que a él a veces le faltaba. Se encontraron en una capilla abandonada y a mitad de la noche. Sombra le mostró el video, le explicó la situación. El convoy, Valdivia, el niño secuestrado. ¿Quieres que publique esto?, dijo Elena, sus ojos fijos en la pantalla de la tableta. Si lo hago, Valdivia y el CJNG vendrán por mí y por mi familia. Lo sé, respondió Sombra. Por eso no lo publicarás ahora. Lo harás cuando yo te diga. Necesito que seas mi póliza de seguro y mi arma más poderosa. Cuando llegue el momento, no solo publicarás el video, publicarás todo. Los registros bancarios, las ubicaciones de las casas de seguridad, los nombres de los políticos que lo protegen. Chispa te enviará un paquete de datos encriptado. Será la bomba nuclear que acabe con Valdivia, no solo como criminal, sino como figura pública. Elena lo estudió. Vio la determinación en sus ojos, pero también algo más. Una furia personal que trascendía el trabajo. Esto no es solo un contrato para ti, ¿verdad? Sombra no respondió. El silencio fue su confesión. ¿Y qué hay de la venganza?, insistió ella. ¿Qué te impide simplemente matarlo y ya? Que matarlo no salvará al niño, y no detendrá esas 43 camionetas, replicó él. Mi objetivo principal es rescatar a Mateo. El segundo es detener esa invasión. Destruir a Valdivia públicamente es la única forma de asegurar que el gobierno federal no tenga más remedio que intervenir y limpiar el desastre. Si solo lo mato, pondrán a otro corrupto en su lugar mañana mismo. Si lo exponemos, la humillación pública obligará hoy a sus protectores a cortarle la cabeza para salvarse ellos. Era una elección moral disfrazada de estrategia. Podía optar por la catarsis de la venganza personal, el camino fácil y directo que su instinto le pedía. O podía elegir el camino más complicado, el que requería confiar en un sistema que despreciaba, el que implicaba un sacrificio personal, renunciar a la satisfacción de apretar el gatillo él mismo, por un bien mayor. Miró el relicario que Sofía le había dado, ahora vacío, y tomó su decisión. ¿Haremos justicia?, dijo Sombra, la palabra sintiéndose extraña en su boca. Pero a nuestra manera. Elena asintió. De acuerdo, seré tu arma. Pero tienes que sacarme a ese niño con vida. Y tienes que darme pruebas irrefutables. El plan era audaz y suicida. No atacarían el rancho de Valdivia. Eso era lo que él esperaba. En cambio, le tenderían una trampa. Según la información de Chispa, Valdivia planeaba reunirse con el convoy del CJNG en un punto de la carretera de la sierra para guiarlos personalmente a través de las rutas seguras que él controlaba. El punto de encuentro era un tramo sinuoso y estrecho conocido localmente como la Boca del Diablo, un cañón con paredes escarpadas a ambos lados. Un matadero perfecto. Movilizaron sus recursos. Sombra llamó a un par de favores, reclutando a un puñado de hombres leales, exmilitares desencantados como Búho, que confiaban en él ciegamente. No eran muchos, apenas una docena en total, pero eran profesionales. Oso supervisó la preparación de los explosivos. IETs, artefactos explosivos improvisados, de carga dirigida, diseñados para destrozar los bajos de los vehículos blindados y para provocar desprendimientos de rocas que bloquearan la carretera por delante y por detrás. Búho preparó múltiples puestos médicos ocultos en las rocas. Chispa trabajó sin descanso, creando un sistema de comunicaciones de malla independiente, inmune a los inhibidores de señal, y preparando un dron de vigilancia con capacidad térmica. El dilema era Mateo. Sabían que Valdivia lo llevaría a Speaotic a la reunión como su seguro. Rescatarlo en medio de un tiroteo masivo era casi imposible. No podemos iniciar el ataque con el niño en la línea de fuego, dijo Búho con la preocupación grabada en su rostro. No lo haremos, respondió Sombra, señalando un punto en el mapa del cañón. Aquí. Hay una pequeña curva ciega justo antes de la zona de la emboscada principal. Valdivia irá en cabeza. Tendremos que detener su vehículo y sacar al niño antes de que el resto del convoy entre en la Boca del Diablo.
Será una operación de precisión. Un equipo de 3. Yo, Oso y tú, Búho. El resto iniciará la emboscada principal a mi señal. Era un riesgo inmenso. Si fallaban, Mateo moriría en el primer segundo del enfrentamiento. Si estás conteniendo la respiración, dale like al video ahora mismo y prepárate para la acción. La noche antes del ataque, el aire en el campamento improvisado en la sierra era denso de tensión. Los hombres limpiaban sus armas en silencio. Sombra estaba apartado, mirando las estrellas. Sofía se le acercó. «Tráemelo de vuelta», le suplicó, su voz apenas un susurro. «Por favor». Sombra la miró, y por primera vez, ella vio más allá del comandante. Vio al hombre, al padre. «Lo haré», dijo. «Te doy mi palabra». La emboscada. 12 horas en el infierno. Hora 0, 22 horas. Infiltración y silencio. La noche era negra, sin luna. El único sonido en la boca del diablo era el del viento silbando entre las rocas. El equipo de Sombra se movía como espectros. Usando cuerdas y arneses, colocaron las cargas explosivas en puntos estratégicos de las paredes del cañón, camuflándolas con rocas y maleza. Oso, con una facilidad que desmentía su tamaño, subió a pulso hasta un nido de francotirador natural, montando su fusil Barrett M82 calibre .50, un arma capaz de convertir el bloque motor de una camioneta en chatarra. Chispa desplegó su dron, una libélula silenciosa que le daba a Sombra una visión de ojo de Dios de todo el campo de batalla. La tensión era un nudo en el estómago de cada hombre. Un error, un ruido, y todo se acabaría antes de empezar. Hora 2. 0 centro. La llegada. Contacto. Susurró Chispa por el comunicador de malla. 2. Vehículos. Una patrulla de la policía municipal y una Tahoe blindada. Se acercan a la curva ciega. El convoy principal está a 5 kilómetros detrás. Era Valdivia. Sombra, Oso y Búho estaban ocultos a escasos metros de la carretera, cubiertos por la oscuridad. El plan dependía de la sincronización de una fracción de segundo. La patrulla pasó la curva. Luego, la Tahoe negra. En el instante en que entró en la zona de acción, Sombra dio la señal. Un pequeño explosivo detonó bajo el eje delantero de la patrulla, no para destruirla, sino para inutilizarla y bloquear el paso. La Tahoe frenó bruscamente. Antes de que los ocupantes pudieran reaccionar, Oso se levantó de su escondite. No disparó. Simplemente se paró en medio de la carretera, una figura monstruosa bajo la luz de las estrellas. Los hombres de Valdivia, sicarios locales, no soldados, dudaron por un segundo fatal. En esa duda, Sombra y Búho se movieron. Sombra rompió la ventanilla del conductor de la Tahoe con la culata de su fusil. Búho hizo lo mismo en el lado del copiloto. Dentro, Valdivia gritaba órdenes, su cara pálida de sorpresa y rabia. En el asiento trasero, un sicario sostenía a Mateo, que lloraba aterrorizado. «Suelta al niño, Valdivia», gritó Sombra. «Dispárenles, idiotas», chilló el comandante. Pero era tarde. Oso ya estaba arrancando la puerta del conductor de la patrulla con sus propias manos. Los disparos de Sombra y Búho, equipados con silenciadores, fueron precisos. 2 disparos para el conductor y copiloto de la Tahoe. El sicario que sostenía a Mateo levantó su pistola, pero una bala de Búho le atravesó la mano. Soltó al niño con un grito de dolor. Sombra abrió la puerta trasera, agarró a Mateo y se lo pasó a Búho. «Sácalo de aquí. Ahora». Búho, con el niño en brazos, corrió hacia la seguridad de las rocas, donde uno de los hombres de reserva ya lo esperaba para llevarlo a un punto de extracción seguro. Valdivia, presa del pánico, intentó salir por el otro lado, pero Oso lo interceptó, levantándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. «Te quedas con nosotros, comandante», gruñó Oso. Lo arrastraron, junto con su maletín que contenía su laptop y teléfonos, hacia las rocas justo cuando los faros del convoy principal aparecían a lo lejos. Hora 3, 010. Fuego y acero. «Están entrando en la boca», informó Chispa. Sombra, desde su puesto de mando en lo alto del cañón, observó en la tableta
cómo las 43 camionetas se adentraban en el estrecho pasillo de roca. Esperó a que el vehículo líder llegara al centro de la zona de muerte. Ahora, dijo con una calma gélida. La primera explosión fue ensordecedora. El IED principal detonó bajo una de las camionetas blindadas, levantándola del suelo y partiéndola en dos. Inmediatamente después, las cargas en las paredes del cañón estallaron, provocando una avalancha de rocas que selló la salida delantera. Chispa detonó una segunda serie de cargas en la retaguardia, atrapando al convoy entero en una caja de muerte de 1 kilómetro de largo. Durante un instante, reinó el caos y la confusión. Luego, el infierno se desató. El Barret de oso empezó a ladrar desde su nido. Cada disparo, un trueno que atravesaba blindajes y motores. Los otros equipos de sombra abrieron fuego desde posiciones ocultas, creando un fuego cruzado letal. Las camionetas del CJNG, llenas de sicarios sorprendidos, se convirtieron en ataúdes de metal. Hora 5:03:00. La complicación. Pero el CJNG no era un grupo de novatos. Eran soldados disciplinados y bien equipados. A pesar de las pérdidas iniciales, se recuperaron rápidamente. Usaron sus vehículos como cobertura y respondieron con un volumen de fuego abrumador. Lanzagranadas, ametralladoras montadas, fusiles Barret. La noche se iluminó con el trazado de las balas. «Jefe, tenemos un problema», dijo la voz de Chispa, tensa por primera vez. «Han activado un inhibidor de señal de grado militar. Estoy perdiendo la señal del dron. Nuestras comunicaciones de malla se están degradando». La ventaja tecnológica de Sombra se estaba desvaneciendo. La batalla se convirtió en un brutal combate de desgaste. Un hombre de Sombra cayó, alcanzado por un francotirador enemigo. Búho, bajo un fuego intenso, se arrastró hasta él, pero ya era tarde. La primera baja. El ánimo decayó. El enemigo era más fuerte, más preparado de lo que habían previsto. Hora 8:06. El amanecer rojo. El amanecer tiñó de rojo las paredes del cañón, revelando una escena apocalíptica. Vehículos en llamas, cuerpos esparcidos por la carretera, el aire espeso con el olor a pólvora y carne quemada. La batalla llevaba 5 horas y ninguno de los dos bandos cedía. El comandante del CJNG, el hombre con la cicatriz de quemadura en el cuello, al que llamaban el Caimán, era un táctico astuto. Se dio cuenta de que no podían ganar un tiroteo estático. Organizó a sus hombres restantes en escuadras de asalto y comenzó a avanzar por los flancos, intentando tomar las posiciones elevadas de Sombra. «Nos están flanqueando por el este», gritó uno de los hombres de Sombra por la radio intermitente. Sombra sabía que si perdían las alturas, estaban acabados. Tomó una decisión drástica. «Oso, dame fuego de supresión sobre su avance. Chispa, usa la última carga direccional en el flanco este. Ahora, el resto conmigo. Vamos a contraatacar». Sombra lideró a un pequeño grupo por un sendero de cabras, apareciendo por encima y detrás de la escuadra de asalto del CGNG. La lucha se convirtió en un combate brutal y a corta distancia entre las rocas. Cuchillos, pistolas. La lucha por la supervivencia en su forma más primitiva. Sombra se movía con una eficiencia letal. Cada movimiento calculado, cada disparo mortal. Pero recibió un impacto de bala en el hombro. El dolor era un fuego blanco que le recorrió el brazo. Hora 11:09. El clímax, la batalla se había reducido a un puñado de combatientes en ambos bandos. El Caimán, junto a sus últimos hombres, se había atrincherado detrás de los restos de una Tajoes blindada. Sombra y sus hombres estaban atrapados, con la munición escaseando. Fue entonces cuando Valdivia, que había estado atado y amordazado, logró liberarse parcialmente. En un acto de desesperación, cogió una pistola de un sicario muerto y le disparó a uno de los hombres de Sombra por la espalda. La rabia pura y helada se apoderó de Sombra. Olvidó el plan, la justicia, la exposición pública. Todo lo que veía era la cara del traidor que había matado a uno de los suyos y que había puesto a un niño en peligro. Dejó su cobertura y se abalanzó sobre Valdivia. El Caimán vio su oportunidad. Apuntó su fusil hacia Sombra, que estaba expuesto. «Jefe», gritó Oso.
El disparo de su Barrett resonó en todo el cañón. La bala no iba dirigida a Arshid Ismail Caimán, sino al motor de la Tahoe destrozada detrás de la que se cubría. El bloque del motor explotó en una lluvia de metralla. El Caimán gritó cuando un trozo de metal al rojo vivo le atravesó la pierna. Sombra no dudó. Se abalanzó sobre Valdivia, desarmándolo con un golpe brutal que le rompió la muñeca. Lo levantó, usándolo como escudo humano, y caminó hacia el Caimán, que yacía herido en el suelo. «Se acabó», dijo Sombra, su voz un susurro mortal. El resto de los sicarios del Cecoteneg, viendo a su líder caído y a su patrón capturado, bajaron sus armas. El silencio cayó sobre la boca del diablo, un silencio repentino y abrumador, roto solo por los gemidos de los heridos y el crepitar de los fuegos. Hora 12, 10 cíndoro. El silencio. La batalla de 12 horas había terminado. El campo estaba sembrado de muerte y destrucción. Sombra, sangrando por el hombro, miró el panorama. Había ganado, pero a un costo terrible. Había perdido a 2 de sus hombres. Búho se acercó para atender su herida. El niño estaba a salvo. Ya está con Sofía, le informó. Elena tiene el paquete de datos. Está esperando tu señal. Sombra miró a Valdivia, que lloriqueaba en el suelo, y a el Caimán, que lo miraba con odio. La venganza estaba ahí, al alcance de su mano. Un apretón del gatillo y todo terminaría. Pero entonces recordó su promesa a Elena, recordó el rostro de Mateo, recordó por qué había empezado todo esto. Se guardó la pistola en la funda. «No», dijo, «los dejaremos para los buitres del gobierno». Cogió el teléfono satelital de su chaleco. Marcó el número de Elena. «Hazlo», fue todo lo que dijo. Mientras los primeros helicópteros de la Marina, alertados por la filtración anónima de Elena, comenzaban a oírse en la distancia, Sombra y los supervivientes de su equipo se desvanecieron entre las rocas, dejando atrás la carnicería. Eran fantasmas una vez más, dejando que el mundo de la luz se ocupara de los monstruos que habían arrastrado fuera de la oscuridad. Acto 4. La cosecha. Amarga. El escándalo estalló con la fuerza de un huracán. El portal de noticias de Elena Vargas, antes un nicho para conocedores, se volvió viral a nivel nacional e internacional. El titular era simple y devastador. Comandante de Sinaloa entregó la plaza al ZTNG. Las pruebas. Debajo, el torrente de evidencia era irrefutable. El video de la reunión en la sierra. Las transcripciones de las llamadas de Valdivia. Los registros bancarios detallando los sobornos millonarios. Nombres de políticos locales y estatales implicados en la red de corrupción. Y como pieza central, fotos y videos de las secuelas de la masacre en la Boca del Diablo, tomadas por los primeros marinos en llegar, que mostraban la escala de la fuerza de invasión que había sido neutralizada. La presión pública fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales ardieron. La gente exigía respuestas. El gobierno, acorralado y humillado, no tuvo más opción que actuar. En una operación televisada, un equipo de fuerzas especiales federales arrestó al comandante Ramiro Valdivia en su rancho. El hombre que se había creído un rey, intocable en su feudo, fue sacado en pijama, llorando y suplicando. Su rostro regordete ahora una máscara de pánico y derrota. Su caída fue total y espectacular. La investigación subsecuente provocó una purga en la policía estatal y la caída de varios funcionarios de alto nivel. El sistema, por una vez, se vio obligado a devorar a uno de los suyos. Si quieres saber qué pasa con Sombra y si la justicia realmente prevalece, suscríbete al canal ahora mismo y no te pierdas el desenlace. En un pequeño y anónimo consultorio en la ciudad de Mazatlán, Sombra observaba las noticias en un viejo televisor mientras Búho terminaba de quitarle los puntos del hombro. La cicatriz que le quedaría sería una más en un cuerpo que ya era un testamento a una vida de violencia. Oso y Chispa estaban sentados cerca, en silencio, procesando sus propias pérdidas. Habían ganado la guerra, pero el precio había sido alto. Sombra sintió una extraña mezcla de vacío y satisfacción. La venganza que había ansiado no se había consumado con sus propias manos, pero la justicia que había logrado era más completa, más resonante. Había destruido a Valdivia no solo física, sino existencialmente. Había borrado su legado, su poder, su nombre.
pero la victoria se sentía hueca. Los rostros de los 2 hombres que había perdido en el cañón pesaban sobre él. Búho le puso una mano en el hombro sano. «Hiciste lo correcto, jefe. Salvaste a ese niño y evitaste una guerra que habría matado a cientos de inocentes». Sombra asintió, pero no dijo nada. Apagó el televisor. El ruido del mundo exterior se desvaneció, dejando solo el silencio de su propia conciencia. Había honrado el fantasma de su hijo, pero sabía que la paz era un lujo que nunca podría permitirse. Unas semanas después, en una terminal de autobuses de una ciudad del sur de México, lejos de Mintorén, la sierra y de sus monstruos, una mujer y un niño se preparaban para abordar un autobús. Eran Sofía y Mateo. Tenían nuevas identidades, una maleta con ropa nueva y suficiente dinero, cortesía de un sobre que un desconocido les había entregado, para empezar de cero. Mateo reía, jugando con su camioncito, el miedo finalmente borrado de sus ojos. Sofía lo miró, y por primera vez en meses, una genuina sonrisa iluminó su rostro. Miró a su alrededor, como si buscaras a alguien, a un fantasma protector en la multitud. No vio a nadie. Con una última mirada de gratitud al aire, tomó la mano de su hijo y subió al autobús, hacia un futuro de esperanza. Epílogo: el ciclo interminable. 6 meses después. El sol brilla sobre una pequeña playa en la costa de Oaxaca. Un niño de 5 años, un poco más alto, un poco más moreno por el sol, corre por la orilla, riendo mientras las olas le mojan los pies. Es Mateo. Sofía lo observa desde una silla, bajo una palapa, con un libro en el regazo. Trabaja en un pequeño hotel local. Su vida es simple, tranquila. Es una sobreviviente. Ha sanado. A miles de kilómetros de distancia, en las montañas de la Sierra Madre Occidental, el ciclo continúa. Un convoy de camionetas nuevas, esta vez de otra facción, avanza por una carretera polvorienta. Un nuevo comandante corrupto ha tomado el lugar del antiguo. El poder aborrece el vacío. La guerra por el territorio, por las rutas, por el poder, nunca termina. Solo cambia de rostro. Pero en la cima de una colina lejana, oculta entre los pinos, una figura solitaria observa el avance del convoy a través de unos binoculares. Es imposible distinguir sus rasgos, pero su silueta es imponente, familiar. La luz del atardecer se refleja en la cicatriz que le cruza el rostro. No se sabe si sobrevivió por completo, si desapareció o si sigue luchando su guerra privada en las sombras. Pero está ahí, observando, esperando. Un fantasma, un protector, un sombra. Porque en un mundo donde la justicia hoy a menudo falla, a veces se necesita un monstruo para cazar a otros monstruos, y su guerra, al parecer, estaba lejos de terminar.